Vamos a analizar ahora cómo están los mercados en nuestro país de cara a las PASO en la provincia, pero también de cara a un año donde vamos a tener que ir varias veces al cuarto oscuro. Por eso está con nosotros Sebastián Piña, que es economista, parte del Observatorio Económico, Regional y Urbano de la Universidad Nacional de Cuyo. ¿Cómo estás, Sebastián? ¿Cómo estás, Lucas? ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, ya lo vamos a nombrar después más adelante con la sigla, el observatorio, se hace un poco largo. Después lo vamos a empezar a llamar OERU, por ahora tenemos que familiarizarnos con el nombre completo. Observatorio Económico, Regional y Urbano. Bueno, genial. Y algunos datos que se analizan en el observatorio justamente tienen que ver con los mercados en nuestro país. ¿Cómo están, por ejemplo, hoy, si tenemos que dar algunos datos centrales de los mercados? Bueno, aclarar que el observatorio es un observatorio regional, nos enfocamos principalmente en indicadores de Mendoza. Ajá. Desempleo, inflación, deuda, cuentas fiscales. Bien. Lo que es mercado, bueno, es un análisis que está un poquito más al margen de la economía regional. Claro. Sí, pero es un buen termómetro de entender cómo viene, digamos, la situación del país de cara a las próximas elecciones políticas. Bien, ¿sí? bien. Bueno, ayer el riesgo país salió en todos los diarios, tocó, en realidad rompió los 1000 puntos básicos. Hoy ha estado cayendo y las acciones consecuentemente ajustándose a ese riesgo con una caída en su evaluación en dólares. Argentina, es lo que venimos hablando hace un tiempo con vos, es un mercado muy chiquitito, ¿sí? Entonces para analizar, digamos, los impactos del riesgo país, que en definitiva es una venta de bonos, hay que saber qué está pasando en el mundo. Claro. El mundo sigue medio convulsionado con lo que ya vemos en los diarios sobre las guerras comerciales entre Trump, China, ahora se sumó México. Eso genera un estrés internacional que vuelca los flujos de los países emergentes hacia los más seguros, por ejemplo, Estados Unidos. Ahí se ve el reflejo de todo esto en la reducción de su tasa del bono a 10 años. Bueno, y esto impacta obviamente el riesgo país de dos formas. Primero, al tener una menor tasa de 10 años de Estados Unidos, el spread contra el rendimiento de los bonos argentinos se ensancha y a su vez este proceso de flight to quality que se llama, son flujos que salen de países emergentes y van hacia países seguros. ¿Le pega a todos los emergentes de la misma forma? No. Le pega más a Argentina, le pega más a Turquía, le pega más a los países que están expuestos y más vulnerables a situaciones de estrés internacional. Y Argentina presenta como común denominador todas aquellas preocupaciones, ¿sí?, que generen incertidumbre sobre futuras posibilidades de pago. Su stock de deudas sobre el PBI, su stock de reservas sobre deudas, los vencimientos que puede llegar a tener el próximo periodo, el stock de deuda de manos de privados. Bueno, es todo un combo aparte de los que ya tiene idiosincráticamente por su explosivo, digamos, ¿no? El combo. Son riesgos, ¿sí? Es un combo que Argentina siempre lo encuentra mal parado. No por nada, el año pasado, el 2018, tuvimos la famosa tormenta. Que bueno, fue una tormenta que realmente nos enganchó navegando en un botecito y no en un transatlántico. Claro. Bueno, ahora estamos en un proceso de normalización y seguimos sufriendo estos efectos. Y la política está jugando obviamente también su impacto en los mercados, porque claro, parte del precio de los bonos está empezando a ver, bueno, qué posibilidad hay de que los próximos 3, 4 años, digamos, mis vencimientos, mis intereses no me los negocien, no me los pague, o me los negocien de una forma que no me conviene. Y de ahí se abre el abanico de los posibles candidatos políticos, que bueno, si analizamos un poco el pasado, tenemos el kirchnerismo que definitivamente cayó un default técnico por no arreglar con las condiciones del mercado, si bien tiene los medios para hacerlo. Bien. Y bueno, y un Mauricio Macri que desde su inicio de gestión fue como acomodando estas negociaciones. Entonces lo que te dicen los mercados básicamente es esta incertidumbre. Claro, y además algunos medios internacionales, diarios internacionales que se especializan en economía también arrojan lo que puede llegar a pasar, si gana uno, si gana el otro. Digo, hay una incertidumbre que también se genera desde los mercados exteriores hacia nuestro país, digamos. Y no estamos al margen de eso, porque un bonista o un fondo institucional de afuera está permanentemente evaluándote tus condiciones crediticias, claro, porque ellos tienen títulos que le tenés que pagar intereses y amortizar su capital. Digamos. Y es la gran incertidumbre de lo que son los bonos argentinos está concentrado principalmente en la parte corta, en los próximos 4 o 5 años. Rinden más los bonos por su menor precio, de los que vencen acá a 3 o 4 años, de los que vencen a 20, 40.
Sebastián, hablemos de inflación, porque sin duda es uno de los problemas que más le preocupa a los argentinos, a los mendocinos, teniendo de cara las elecciones, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias el próximo domingo. Según el gobierno, estamos atravesando una desaceleración de la inflación, o es por lo menos lo que esperan que arrojen los datos del INDEC la próxima semana. Sí, bueno, un parámetro para ir viendo qué va a pasar con la inflación de mayo, cuyo dato oficial se va a publicar la semana próxima, es el relevamiento de expectativas del Banco Central, ¿sí? Que se va a publicar el día de la fecha. En esa encuesta, que es básicamente una encuesta que se hace un montón de consultoras, se le pregunta, bueno, ¿cuánto crees que va a ser la inflación de mayo? ¿Cuánto va a ser la inflación? Hace como una estimación mensual para los próximos hasta 8 meses. ¿Sí? Entre esas cosas también preguntan el tipo de cambio, cuánto va a estar a fin de año, los próximos 12 meses, el crecimiento. Puntualmente sobre inflación, ya hay estimaciones privadas que lo ubicarían en más o menos el 3.1% mensual. Es una desaceleración con respecto a los meses previos. Y la de marzo fue la más alta, ¿no? 4,7. En marzo tuvimos una inflación bastante elevada, sí. También las canastas básicas alimentarias también reflejan que parte del impacto heredado fue la volatilidad del tipo de cambio que empezó a fines de febrero. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar con esta inflación? Y qué es lo que seguramente refleja en esta encuesta, es que se va a ir desacelerando y convergiendo a un 2% de una forma gradual. En un escenario en el cual el tipo de cambio tiene que mantenerse estable, tenemos un poquito de ayuda de lo que son los precios regulados, que contribuyen aproximadamente al 30% de la inflación. Entonces, estos anuncios que hubo hace un tiempo sobre el traslado de las tarifas durante el segundo semestre, o al menos antes de las elecciones, bueno, empezaría a mitigar un poco, digamos, la contribución que aportan ellos. Y también tenemos el control del tipo de cambio, que los efectos son de dos formas sobre el resto de los bienes. Directos sobre los alimentos y bebidas, que tienen un gran porcentaje sobre la que es la canasta de este IPC, que se calcula. Y después tengo un traslado en lo que es la nafta, ¿sí? Transporte vía terrestre, que obviamente usan combustibles, tiene un gran penetración en lo que es su traslado a nivel nacional. Y por último, la formación de precios, porque si vos ves un tipo de cambio que está desequilibrado, ¿sí? Que está volátil, vos te vas a cubrir con tu precio actual sobre futuros aumentos o futura incertidumbre. En los últimos 30 días, con el nuevo cambio de política monetaria del Banco Central, el tipo de cambio se ha mantenido realmente estable. No ha habido tanta volatilidad en tasas, no ha tenido que hacer un sacrificio enorme o comparado grande de lo que venía haciendo para sostener este tipo de cambio. Y bueno, veremos cómo sigue esta trayectoria. Es una inflación que este año debería converger al 40%. Bien, lo que no se puede frenar pareciera son los aumentos de los combustibles. Aumentó este fin de semana un 1.5%, han dicho que puede volver a aumentar, y eso, como nos estabas explicando, se traslada al resto de los ámbitos, de la alimentación, del traslado, etc. Sí, estamos muy expuestos, bueno, no solo en nuestro consumo cotidiano por el traslado que tenemos, sino los medios de transporte, los de carga o de transporte público, utilizan combustible, ¿ok? Y el precio del combustible depende de dos factores. Uno, el tipo de cambio, y otro, del precio internacional del barril del petróleo. Lo que dicen, digamos, las petroleras es que, o digamos, las empresas que te terminan expendiendo el petróleo, es que está por debajo de un nivel de equilibrio internacional que es el que le permite a ellos tener un negocio rentable. Está más o menos a 10%, son lo que ellos dicen. Entonces a veces nos encontramos, pero el tipo de cambio está tranquilo y me siguen aumentando la nafta. Bueno, el barril también ha tenido un aumento significativo durante lo que es el año, que según ellos nos ha hecho un traslado al precio final de la nafta. Esto es importante, analizar la historia de la inflación un poco en nuestro país, o cuál fue el punto detonante para que haya estos altibajos frecuentes, ¿sí? Más allá de que pasen gobiernos de distintos colores políticos, con distintas líneas económicas, más abiertas al mercado, más involucradas en el estado de la economía. Lo cierto es que seguimos siempre, pareciera, en desventaja, salarios e inflación. Sí, es una espiral que se llama inflacionaria que viene más o menos de mitad de siglo pasado. Antes de hacer la creación bueno, siempre había inflación argentina. En ese periodo se da un salto, ya voy a hacer un pequeño repaso.
Pero llevamos 70 años con este problema de la inflación adentro. Entonces vos la inflación tenés un circuito que es el estructural, que es el que te la genera, ¿sí? Que es básicamente el déficit financiado con emisión monetaria por parte del Banco Central, y una conducta inercial, digamos. Ya cuando está en tu memoria acostumbrarte a vivir con inflación, Claro. es mucho más complicado bajarla, ¿sí? ¿Por qué? Porque el proceso que vos querés controlar este proceso, recurrís a anclas nominales que se llaman tarifas públicas, el tipo de cambio, que por sí han sido también bastante volátiles en el pasado y en el presente. Entonces te hace perder referencia. Entonces es mucho más complicado en un país como Argentina con tanta memoria hacer un control sobre la inflación, ¿sí? En otros países, Bolivia ha tenido la hiperinflación más alta del mundo, Brasil ha pasado por periodos de hiperinflación. Venezuela. ¿Sí? Venezuela ni hablar, pero ellos no han hecho nada por controlarla. Claro. Ha sido un poco más fácil justamente por la memoria, la corta memoria que han tenido en los momentos que se ha dado, ¿sí? Y lo que te dice la evidencia internacional básicamente cuando va contra la inflación, que es un proceso que realmente no se da un día para otro, Sí. es que necesitas sí o sí una disociación entre el ciclo económico y el político. Bien. Porque para reducir la inflación necesariamente tienes que tomar medidas monetarias ortodoxas, por ejemplo, lo que se está haciendo ahora es controlar el crecimiento de la base de dinero, no transferirle al Estado financiaciones para sus recursos corrientes, y a su vez que el mismo Estado se comprometa a controlar sus ingresos y egresos. Generalmente es un desfasaje entre los egresos y los ingresos. Bien. Disociar lo político de lo económico. Disociar Eso lo es lo que ha político. funcionado afuera, digamos, en otros. Bueno, la evidencia de Brasil, por ejemplo, ha ido cambiando de signo político, digamos, las gestiones, y ellos, sin embargo, han sostenido desde que abandonaron el plan real de convertir el 99, pasaron a metas de inflación y lo han llevado relativamente controlado. Ni hablar el caso de Chile, ¿sí? Claro. Y para repasar un poco la historia argentina, primero yo creo que cabe hacer una autocrítica como ciudadanos, ¿sí? Porque tenemos una larga memoria, una larga evidencia en nuestro país, digamos, en un corto periodo de tiempo, que te justifica que obviamente el tamaño del Estado, que no se financia con sus recursos corrientes y te induce o a emisión monetaria o a endeudamiento, termina en estos periodos. Y son periodos en los cuales nos olvidamos, mediante están ocurriendo porque no son visibles a nosotros, pero nos acordamos cuando nos impactan los salarios reales, por ejemplo, que ahora están 10% abajo comparado al año pasado, cuando empezamos a sufrir. Ahora, tuvimos una etapa de mucho crecimiento, digamos, entre el 2004 y el 2018, ¿sí? Arrancó muy bien estos 2000 con un crecimiento internacional y nacional en lo económico. Ahora, el tamaño del gasto público te empieza a ahogar la economía. Primero porque te exige, si vos estás aumentando tu gasto público, necesitas aumentar tus impuestos, ¿sí? Eso reduce el ingreso disponible. En la medida que eso no sea necesario para seguir financiando también tu funcionamiento como Estado, empezás a deteriorar cuentas externas, empezás a deteriorar el ahorro, la inversión. Bueno, todos esos indicadores hoy en Argentina son mínimos. Claro. Y encima tenemos una concepción de que el aumento del gasto público, la intervención del Estado mediante estas políticas es necesariamente distribucionista o atenta contra disminuir la pobreza, lo cual es engañoso. ¿Por qué? Porque cuando te aparece un periodo inflacionario es el impuesto más regresivo y el que afecta justamente a todas las personas mucho más expuestas. Claro, ¿sí? bien. Bueno, Sebastián, nos estamos quedando sin tiempo, seguramente es un tema que da para hablar en otra columna. Creo yo que lo que has dicho es algo central para poder discutirlo, se ha planteado también en alguna otra oportunidad, pero en Argentina no se logra, y me parece que un poquito tiene que ver con el clientelismo político, ¿no? Con esto de te doy a cambio de... Claro. Y pasás a ser parte del Estado, aunque tal vez tu actividad no sea necesaria. Terminamos en ese círculo vicioso y en definitiva terminás ahogando a los actores principales de la economía, por ejemplo las empresas, que terminan perdiendo todo su tipo de incentivo de invertir o seguir adelante con sus proyectos, que es lo que hace crecer al país. Sebastián, gracias por estar con nosotros como siempre. No, de nada.